Una de las formas en las que más me gusta compartir mi vida con mis seguidores, mis amigos y en general el resto del mundo son las stories de Instagram. En serio, me encantan. Es genial como en el mundo tan loco en el que vivimos podemos seguirle la pista a conocidos, amigos o simplemente personas que admiramos. Stories, algo tan básico y tan efectivo que incluso otras aplicaciones como YouTube o Twitch intentaron copiar. Y aunque Instagram es la reina indiscutible en esto, no fueron los primeros en inventarla. Ni eso, ni los filtros de orejas de gatitos, de Halloween, de Navidad y todas esas cosas. También estoy seguro de que sabes que en tu móvil se pueden mandar fotos que solo se pueden ver una vez, tanto en Instagram como en WhatsApp. Bueno, resulta que Meta, la empresa que está detrás de Instagram y WhatsApp, no ha tenido tampoco nada que ver en ninguna de estas ideas. Ni las fotos de una vez, ni las stories, ni los filtros, ni prácticamente nada de lo que hoy en día hace que estas aplicaciones sean tan famosas. Todo esto empezó con Snapchat, una de las aplicaciones más originales y revolucionarias con un montón de ideas frescas. Un pececito que aún intenta sobrevivir en un tanque lleno de tiburones. Tiburones que poco a poco lo han ido desmembrando hasta quedarse con sus pedazos. Pero el tiburón más insaciable de todos se llama Mark Zuckerberg. Porque detrás de esta historia de historias y emojis hay otra cara, una que habla de cómo la industria avanza gracias a veces a las ideas de unos y a las copias descaradas de otros. Pero antes de comenzar, vamos dentro con un mensaje de nuestro sponsor. Este vídeo está patrocinado por CyberGhost VPN. Es un servicio de VPN que básicamente está entre tú y las páginas web. Se abre un túnel entre tu ordenador y el servicio de VPN, por lo cual todo ese tráfico viaja de forma encriptada. De esa manera, cualquier persona que esté en tu red Wi-Fi pues va a ser incapaz de ver qué es lo que estás haciendo. Hay dos usos principales para los que yo siempre uso las VPNs. Cuando voy a un hotel, siempre activo la VPN. Pero una de las cosas que más disfruto es que puedes acceder a un montón de contenido online, incluyendo 40 plataformas distintas de streaming, independientemente del país donde se emita, porque puedes básicamente cambiar de país en cualquier momento. Tienen 11.000 servidores en más de 100 países distintos, de forma que simplemente quieres cambiar de ubicación, le das a un botón y ya estás ahí. Y con una suscripción que puedes conectar hasta 7 dispositivos distintos a la vez. Y en caso de que no te sientas satisfecho con el servicio, tienes una devolución garantizada en los primeros 45 días. Con una puntuación de 5 estrellas en Trustpilot y más de 38 millones de usuarios en todo el mundo, es la mejor manera de mantener seguros tus datos mientras accedes a contenido en todas partes del mundo. Recordad que en la caja de descripción tenéis el link donde encontraréis el descuento especial que os permite tenerlo por 2,03 € al mes y 4 meses gratis. Muchas gracias a CyberGhost VPN por patrocinar este espacio y ahora sí, sigamos con el vídeo de hoy. Evan Spiegel es el protagonista de nuestra historia. Nació en 1990, el mismo año que yo, en Los Ángeles, y además en el mismo año en el que Windows 3.0 sorprendía al mundo con la interfaz gráfica, que por cierto también es otro plagio. Spiegel estudió en la Universidad de Stanford y durante sus años universitarios se interesó por las redes sociales y por el caso de Facebook, una red social que también fue creada por un estudiante, Mark Zuckerberg. Mark, al igual que Evan Spiegel, también comenzó su historia en la universidad, pero en Harvard. En 2004 creó The Facebook, como una red social exclusiva para estudiantes, nacida de un proyecto llamado FaceMash, que había desarrollado para comparar fotos de estudiantes. Evan quería conseguir lo que había conseguido Mark, crear una red social que cambiase el mundo entero. Y claro, ser rico, por supuesto, ¿no? Es el sueño de Silicon Valley, montar tu propia startup y triunfar. Pero Evan tenía una idea un poco extraña, poco convencional, crear una aplicación en la que los usuarios se enviaran imágenes y que esas imágenes desaparecieran justo después de verlas. Mandas una foto, el destinatario la ve y desaparece para siempre. Eso es todo. El primer prototipo de esta app se llamó Peekaboo y fue obra de Evan junto con sus dos amigos Bobby Murphy y Reggie Brown. El trío presentó la idea a distintos inversores para conseguir algo de capital, algo de dinero para empezar su empresa, contratar personal, hacerla crecer y todo ese tipo de cosas, pero nadie parecía entender de todo de qué iba la cosa. ¿Para qué alguien iba a querer mandar fotos que desaparecen? Y como pasa muchas veces en este mundo, e irónicamente, no son los supuestos gurús y expertos de la industria los que ven el potencial en estas ideas. En 2011 era la época dorada de las apps. Los smartphones cada vez estaban más de moda y no paraban de aparecer aplicaciones de la noche a la mañana que se convertían en virales, con millones de descargas. Por cierto, todos los que nos dedicábamos a la programación en aquella época estábamos intentando lanzar la próxima gran idea. Muchos sin éxito, otros con éxito moderado y unos pocos que se hicieron ricos y montaron verdaderos imperios.
Y seguro que si, como yo, tú has intentado también lanzar tu propia app siendo joven y sin tener demasiada experiencia, has vivido lo que yo llamo la gran decepción del lanzamiento. Por algún motivo, uno piensa que la meta es lanzar la app, o sea, tú trabajas duro durante meses, fuera de horas, durante la noche, para terminarla, y de repente la envías al App Store, Google Play y todo esto, la lanzas y en teoría pues empezarías a facturar. Pero la realidad es muy distinta. Y esto fue exactamente lo que vivió Evan con sus amigos en 2011. Después de meses de trabajo, el trío lanza su aplicación bajo el nombre de Snapchat. ¿Y qué pasa? Pues absolutamente nada. Pasa totalmente desapercibida. La verdad es que no habían pensado en un pequeño detalle, y es que para que alguien descargue tu app necesitas hacer publicidad, algún tipo de marketing para darla a conocer. Al poco tiempo, de hecho, Reggie Brown acabó abandonando el barco porque no veía que eso tuviese futuro. Una gran lección de que puedes tener el mejor producto del mundo, pero si no lo sabes vender y nadie te conoce, no existes. Sin embargo, fue pasando el tiempo, no se rindieron, siguieron trabajando en la app y algo mágico empezó a ocurrir muy poco a poco. La aplicación encontró un público potencial. En algunas escuelas de Estados Unidos, alumnos muy jóvenes empezaron a descargarla y a utilizarla. Se mandaban fotos en clase quejándose sobre las clases, mensajes secretos, algo así como la versión moderna de los típicos papelitos con notitas que nos pasábamos para charlar en clase. No sé si vosotros lo hacíais, yo lo hacía todo el tiempo, pero evidentemente aquí no había ningún tipo de rastro, ¿no? Porque todo se borraba. Ese crecimiento espontáneo, este nuevo público, realmente iba totalmente en contra de la idea que tenía Evan. La idea que Evan estaba intentando vender al mundo y sobre todo a sus inversores. Snapchat se suponía que tenía que ser un buen competidor de Facebook, pero bueno, en lugar de eso, estaba creciendo entre un público muy joven por el boca a boca. Y aunque esto no fuera lo que él tenía en mente, eran muy buenas noticias. Snapchat siguió creciendo mes a mes y solo un año más tarde, la mensajería efímera era tendencia. La aplicación estaba manejando millones de imágenes al día. La cosa empezaba a despegar, aunque todavía estaba lejos de saber cómo iba a ganar dinero con todo esto. Porque como suele pasar en las redes sociales, el modelo de negocio es algo que al principio no está demasiado claro y bueno, va llegando con el tiempo. Pero con este nivel de éxito, ahora los inversores y los peces gordos de la industria ya empezaban a prestar atención. Y entre todos estos peces gordos estaba nada más y nada menos que Mark Zuckerberg. Mark descubrió la app cuando empezó a aparecer recomendada en la App Store de Apple. Este tipo de cosas evidentemente le preocupaban. Mark sabía que el éxito no dura para siempre. Puedes tener la app más popular entre las apps, el negocio más grande del mundo tecnológico, que con el tiempo algo nuevo llegará y aunque seas el número uno es cuestión de tiempo que otra idea poco a poco vaya ganando popularidad hasta que tu imperio se quede obsoleto, antes de que puedas ni siquiera darte cuenta. Esta es una historia que se repite una y otra vez, y por eso Mark, al igual que Bill Gates, Steve Jobs y muchos otros antes que él, vivía en alerta. Facebook seguía siendo la red número uno, pero no lo sería para siempre. Mark estaba pendiente de cualquier nueva tendencia para intentar hacerse con el negocio. Es más, hacía solo un mes la empresa de Mark había comprado Instagram. En ese momento, la red gafapasta y poser por excelencia. La peculiaridad de Instagram es que a diferencia de Facebook, había nacido de forma nativa en los smartphones. O sea, era una app desde el inicio, mientras que Facebook era una página web. Y la verdad es que en aquel momento todavía tenían algunos problemas para transicionar al formato de aplicación. No sé si os acordáis, pero Facebook, la app al principio era terrible. Bueno, pues Facebook se gastó 700 millones de dólares en eliminar a este enemigo tan peligroso, comprando la empresa, o sea, a base de talonario, que en aquel momento contaba con solo 30 millones de usuarios. No es tampoco una locura. Snapchat era otra amenaza en el horizonte que tenían que destruir. Para esto, el primer plan de Mark, ya que tenía un equipo muy grande lleno de desarrolladores, fue simplemente lanzar una aplicación que incorporase todos esos mismos conceptos que le gustaban de Snapchat. Esa idea se llamó Poke. Mark mandó un email a Evan y le pidió que se reunieran. En aquel email empezaba con algunos elogios a Snapchat, que lo habían hecho muy bien, que tenían muy buenas ideas. También les mencionó que estaban haciendo un muy buen trabajo y acto seguido les presentó la idea de Poke, una nueva aplicación de Facebook para smartphones. Y todo esto escondía un mensaje muy claro: voy a por vosotros. Evan se quedó de piedra. Al día siguiente corrió a comprar, esta historia es real, ¿vale? Corrió a comprar una copia del Arte de la Guerra de Sun Tzu a cada uno de sus 6 trabajadores. Estaban poniendo nervioso a un gigante y tenían que prepararse para la batalla. Para que te hagas una idea de la diferencia que había en ese momento entre las redes, Snapchat movía unas 50 millones de fotos al día, mientras que Facebook en aquel momento tenía 300 millones de fotos al día. Todavía había una diferencia bastante grande, pero ya se empezaban a acercar.
Facebook lanza Poke y el resultado fue un desastre total. La prensa lo tachó literalmente de ser un clon de Snapchat y eso pues era mala señal. ¿Por qué te ibas a descargar una copia del original que no aportaba absolutamente nada nuevo? Además de que la opinión pública en general se posicionó del lado de Snapchat. En esta historia Facebook eran los malos. Y aunque al principio una app lanzada por Facebook puede hacer mucho ruido, al final todo el mundo corre a probar la novedad, a los 3 días de su lanzamiento desapareció del top 30 de aplicaciones de la App Store y poco a poco quedó en el olvido. Snapchat, por otro lado, seguía creciendo con una base de usuarios muy jóvenes. Este público, de hecho, era el objetivo de Facebook. Facebook en aquel momento dominaba la generación X y los millennials, pero les estaba costando cada vez más conectar con las nuevas generaciones. Todos hemos vivido este efecto de Facebook es genial, hasta que te empiezan a agregar tu madre y todas tus tías como amigo. La red envejecía muy rápidamente. Por eso, el problema de Mark no era solo la cantidad de tráfico o los usuarios, sino la demografía. La media de edad de Facebook era de 40 años, contra los 18 de Snapchat. Había una diferencia bastante grande. Eso significaba que las nuevas generaciones crecerían fuera de Facebook y poco a poco el tiempo iría dejando su red social en segundo plano. Tenía que hacer algo como fuese. Y ese algo fue una oferta de compra. Mark Zuckerberg sacó la cartera. Ofreció a Evan $3.000 millones por Snapchat. Recordad que estamos hablando de una empresa que en ese momento no gana nada de dinero, no tenía claro tampoco cómo lo iban a ganar en el futuro y tampoco era tan grande realmente, ¿no? O sea, movía tráfico, pero tampoco era una locura. Evan y Bobby se lo pensaron, que eran los dos que quedaban en la empresa. Acordaos que el otro se fue. Se lo pensaron mucho, le estuvieron dando bastantes vueltas, pero bueno, como para no hacerlo, ¿no? ¿Tú habrías aceptado $3.000 millones por tu proyecto de 6 personas que todavía no genera nada de pasta? Probablemente sí. Pero bueno, ellos en ese momento dijeron que no. Evan pensó que si Mark estaba dispuesto a pagar esa tremenda, disparatada cifra de dinero era porque lo que tenían entre manos era algo realmente gordo. Y no querían renunciar a ese proyecto. Un proyecto con un potencial tan grande. Mark enloqueció. No entendía cómo 2 jóvenes estaban rechazando una cifra que era 4 veces más grande que la que pagó por Instagram. No tenía ningún tipo de sentido. Y sabía que esto iba a ser un gran problema. A finales de ese año, Snapchat introdujo otra innovación dentro de su aplicación. Otro concepto también basado en la idea de que las fotos desaparecen, pero con otro formato. Esta vez las fotos durarían 24 horas. Habían nacido las Stories de Snapchat. Ahora además habían levantado algunas rondas de inversión y tenían dinero, por lo que estaban preparados para promocionarlas. Hicieron una campaña de marketing con músicos y celebridades. Además, las Stories tenían algo muy especial, y es que ahora tenían una herramienta para poder crear contenido y que llegue al gran público. Porque antiguamente Snapchat simplemente te permitía mandar un mensaje a un usuario que tú quisieras, pero ahora con las Stories realmente podrías abrirte a todo el mundo. La idea aquí para integrar la publicidad de los anunciantes, que es algo que Instagram también ya está haciendo, evidentemente, es meter cada X Stories una Story patrocinada, ¿vale? Entonces vas metiendo anuncios, el usuario va pasando Stories y de repente de vez en cuando le aparece un anuncio de una empresa que paga por ello. Por fin Snapchat con este sistema iba a tener un modelo de negocio, así que la cosa parecía prometer. Facebook, por otro lado, lo siguió intentando y creó otro clon de Snapchat llamado Slingshot. Slingshot no era exactamente igual, sino que tenía algo de innovador, ¿vale? Y es que era igual que Snapchat, en el sentido de que podías mandar una foto que solo se viese una vez, pero esta vez, para poder ver la foto que te mandaban, tú también tenías que mandar otra como respuesta. Y solo entonces se desbloqueaba la foto para poder verla. ¿Te suena Slingshot? ¿Verdad que no? Bueno, pues ya sabes cómo acabó esta historia entonces. La prensa de nuevo volvió a acusar sin ninguna piedad. Facebook lanza su segundo clon de Snapchat, un fracaso estrepitoso. Pero lo más preocupante, la red flag más grande en todo esto, que nos anticipaba la caída de un imperio, es que Facebook estaba siendo totalmente incapaz de innovar. Mientras que Snapchat miraba al futuro, la empresa de Mark miraba a Snapchat. Y eso es bastante chungo. En la segunda mitad de 2014, Snapchat tenía 65 millones de usuarios. No paraban de sacar funcionalidades, como los geofiltros, filtros especiales para fotos que solo se activan si estás en un sitio concreto del planeta, pero las Stories fueron lo que realmente les hicieron despegar y consiguieron que el público más adulto se interesase por la app. La última ronda de inversión, ese mismo año, elevó el valor de la empresa a un estimado de $10.000 millones. Ahora Evan veía claro que rechazar la oferta de Mark Zuckerberg había sido un buen movimiento. Empezamos 2015. Snapchat tiene 6.000 millones de visitas diarias en vídeos, mientras que Facebook tiene 8.000 millones. La brecha se está estrechando demasiado. Evan en ese momento ya era millonario, ya era famoso, pero además seguía siendo muy creativo y estaba lleno de ideas. Ahora tocaba introducir las lenses. Ese mismo año, una de las Kardashians publicó una story con un filtro que convertía su cara en un demonio y otro en un puke rainbow. Este típico que abres la boca y sale un arcoiris. ¿Sabéis cuál es, no? El de...
y sale un arcoíris por ahí. Estos filtros estaban a otro nivel totalmente distinto. El futuro daba miedo. Esta fue la primera aplicación mainstream en utilizar realidad aumentada a gran escala por primera vez en la historia. Una vez más, Snapchat innovando, todo un éxito. Y Mark Zuckerberg, por otro lado, pues estaba totalmente desquiciado. El joven que con 14 años programó la SuckNet, una aplicación que permitía que su padre supiese cuándo sus pacientes llegarían a la consulta, ahora ya no sabía cómo innovar. Pero no podía parar, así que lanzó Masks. Masks es una copia de Lenses, es exactamente lo mismo. Filtros para poner gráficos animados que siguen el movimiento de tu cara. Evan no se lo podía creer, otra copia más de Facebook. Y ya estaba trabajando con sus abogados para poder tomar medidas, pero realmente no había nada que él pudiese hacer porque estas ideas realmente no estaban patentadas. Eso sí, esta vez la idea de Zuckerberg, los Masks, tenían un concepto brillante detrás, y es que la aplicación era de código abierto, y de esa manera cualquier persona podía crear su propio filtro. Esto fue muy ingenioso porque era algo que Snapchat no podía hacer. Al final del día, Facebook seguía siendo una empresa muchísimo más grande y podía aprovechar sus grandes equipos de programadores para hacer un producto mucho más maduro, más complejo, con más opciones, como por ejemplo esta de aquí. Al final, Mark estaba empezando a idear un plan que tenía sentido. Por fin se le estaban aclarando las ideas. Solo faltaba dar el paso final. Las stories. La magia de las stories es que es contenido de ese mismo momento, por lo que te obliga a entrar a la aplicación, si no te lo vas a perder, no te vas a enterar de lo que está pasando ahora. Por eso a mí personalmente me gustan tanto, ¿no? Como te decía al principio del vídeo. Así que de alguna manera tenía que hacerse con esa funcionalidad, tenía que integrarla en alguna parte. Pero también había aprendido que no podía competir con la originalidad de Snapchat creando aplicaciones de baja calidad y poco éticas, como hizo ya con Poke y con Slingshot. Tenía que hacerlo de otra manera. ¿Qué tal meter directamente las stories dentro de sus aplicaciones ya existentes? De esa manera los usuarios no tendrían que descargarse una nueva aplicación, sino que simplemente en la aplicación que ya usan tendrían esa funcionalidad. Así que se pusieron manos a la obra. En aquel momento, de todos modos, a Snapchat no le iba precisamente mal. En 2016 le hicieron otra oferta de compra, esta vez de Google, por 30.000 millones de dólares, que también rechazaron. Pero consiguieron que de todos modos Google les inyectase una ronda de inversión que subió el valor de la empresa a 18.000 millones de dólares. Pero la empresa todavía estaba lejos de estar establecida, así que había que seguir trabajando en nuevas ideas. El siguiente invento de Evan fueron las Spectacles, unas gafas con una cámara que le permitían grabar 10 segundos de vídeo y subirlos de forma automática a las stories de Snapchat. Era una idea bastante ambiciosa y la verdad es que al final no tuvo mucho éxito. El siguiente paso para Snapchat fue salir a bolsa. Estamos en 2017 y el valor inicial de la empresa era de 33.000 millones de dólares, a pesar de que la empresa no generaba mucho dinero ni tenía una proyección demasiado alta. Y de hecho, el fracaso de las Spectacles y la falta de nuevas funcionalidades, o sea, ya no estaban sacando tantas cosas nuevas como antes, hacía que las cosas empezasen a no pintar demasiado bien. Pero el golpe más duro fue el lanzamiento de las Instagram Stories a finales de 2016. Ahora no solo podías hacer lo mismo que hacías en Snapchat desde Instagram, sino que también integraban las masks, o sea, tenías todos esos filtros y la gente podía crear sus propios filtros. Las posibilidades eran literalmente infinitas. ¿Qué recepción tuvo esto? Bueno, pues la prensa, como siempre, acusó a Instagram y a Facebook de plagiar a Snapchat. Pero de todos modos fue un éxito instantáneo. Instagram tenía 250 millones de stories cada día contra los 100 millones de Snapchat. O sea, la aplicación donde nacieron las stories tenía menos de la mitad de stories que Instagram en ese momento. Y esto evidentemente resultó en una bajada en bolsa de Snapchat de más de un 20%. Las cosas empezaron a ir no demasiado bien, pero Evan tenía una idea de cómo recuperar a su público. El problema para él, ¿vale? En su opinión, de lo que estaba pasando en su aplicación, y que no estaba triunfando tanto, era que el timeline, ¿vale? Lo que aparece cuando entras en la aplicación y empiezas a scrollear, pues este timeline se había desviado un poco de lo que era la idea original. Ya no te salían tantos amigos, no te salían tantos usuarios, sino que empezaba a estar lleno de posts de empresas, marcas que intentaban darse a conocer, y todo esto, de alguna manera, según él, estaba entorpeciendo la experiencia de los usuarios. Estaba impidiendo que cumpliese un poco el propósito original de la red, que era conectar con tus amigos. Este pensamiento, bueno, tiene sentido, es razonable, pero también es un poco peligroso, porque todas esas marcas que se están publicitando eran lo que por fin estaban consiguiendo que Snapchat tuviese algo de ingreso económico, ¿no? Después de tantos años de invertir. Aún así, Evan lo tenía muy claro.
Lo primero son tus amigos, y por eso trabajó en un rediseño de la app en el que nada más entrar aparecían amigos y gente a la que seguías, mientras que en otra pestaña llamada Discover tenías todo el resto. Esto no gustó nada ni a los usuarios, pero especialmente a algunos influencers que empezaron a criticar la aplicación, así que al final tuvieron que deshacer los cambios. Las pérdidas en bolsa llegaban a los 3.000 millones de dólares. Y esto para mí tiene mucho sentido, porque estoy seguro de que incluso vosotros alguna vez habéis pensado, me gustaría entrar en Instagram o en Facebook o en donde sea y ver más de lo que están haciendo mis amigos y menos gente random. Pero la realidad, a la hora de la verdad, lo que realmente te engancha y te permite estar dentro de la aplicación es ver lo que hacen creadores de contenido a lo largo de todo el mundo. O sea, la idea es mostrar más contenido que sea engaging, o sea, que te mantenga enganchado a la aplicación todo el tiempo y no tanto a tus amigos, ¿no? Por mucho que románticamente en tu cabeza puedas pensar que es lo mejor para los usuarios. Pero bueno, Snapchat tuvo una mala idea, tuvieron que tirar atrás porque la aplicación se estaba muriendo literalmente, pero también tengo que decir que a Facebook en aquel momento tampoco le estaba yendo precisamente bien. Probablemente te acuerdes de un pequeño escándalo llamado las fake news, y es que hubo un momento en el que Facebook empezó a tener graves problemas para poder controlar las noticias que se publicaban en la plataforma. Y para hacer la cosa todavía peor, llegó el escándalo de Cambridge Analytica. Cambridge Analytica fue una empresa que ayudó a Donald Trump en la campaña de 2016. Esta empresa tenía una serie de aplicaciones en Facebook, tales como test de personalidad y similares, que lo que hacían era recoger información sobre los usuarios, sus datos de perfiles y los datos de perfiles de sus amigos. Con todos estos datos crearon perfiles muy específicos de los usuarios y empezaron a crear campañas que estaban dirigidas a personas muy específicas. En el caso de Donald Trump, crearon publicaciones y noticias que solo aparecían a aquellos usuarios que, según su análisis, tenían dudas sobre a qué candidato querían votar. Entonces lo que hacían era mostrarle noticias y publicaciones que tenían el objetivo de que se pongan a favor de Donald Trump. Esas fueron las primeras elecciones en Estados Unidos con tanta gente metida dentro de redes sociales, así que era algo que en aquel momento, pues, era terreno desconocido. De hecho, existe un poco de polémica respecto a esto porque hay quien afirma que no se llegaron a usar esos datos y que realmente el impacto de Cambridge Analytica no fue tan grande, sino que es parte de las fake news. Pero en cualquier caso le hizo muchísimo daño a Facebook. Facebook acabó en juicio y estoy seguro que habéis visto alguna vez las imágenes de Mark Zuckerberg declarando ante el Congreso de los Estados Unidos para disculparse por las prácticas de privacidad de, la compañía en general y la plataforma. Fue un golpe muy duro para Facebook, tanto que en 2018 fue el primer año en el que el crecimiento de usuarios empezó a decelerar y la facturación tampoco iba como se había previsto. Y Facebook captó el mensaje, la plataforma ya no era un espacio de personas que publicaban para personas, sino que también de empresas que buscaban influenciar a los usuarios. Tocaba hacer cambios en el algoritmo. Era 2018 y este fue un año en el que todas las redes hicieron grandes cambios en el algoritmo y estoy seguro de que si trabajabas en un medio de comunicación, pequeño o grande, recuerdas lo que pasó en 2018. Posiblemente Facebook podía suponer en aquella época un 30, 40 o 50% del tráfico total de tu página web, de tus noticias, porque los usuarios veían noticias en Facebook, hacían clic para entrar en la página web y pues veían la noticia. Pero el nuevo algoritmo beneficiaba las publicaciones de personas y escondían a los medios de comunicación. De hecho, muchos medios nativos digitales sufrieron. Estamos hablando de que BuzzFeed, por ejemplo, era el rey de Facebook. BuzzFeed pasó de ganar un Pulitzer en 2020 a despedir a 180 trabajadores y perder el 90% de su valor. Vice era otro medio que estaba por todas partes también en redes sociales y se declaró en bancarrota el año pasado. Lo que el algoritmo te da, el algoritmo te quita. Y a mí también me puede pasar, ¿eh? Así que suscribiros al canal y dadle a la campanita para que os avise de estos vídeos. El siguiente paso de Mark fue integrar Instagram y Facebook, de manera que compartiesen datos entre ellas, y esto lo hizo para poder seguir manteniendo a flote Facebook, que en aquel momento se estaba hundiendo. Hasta ese momento, Instagram era una empresa relativamente independiente, o sea, los fundadores que habían vendido la empresa seguían trabajando ahí, tomaban ellos bastantes decisiones, pero en ese momento Mark empezó a pasarles por encima, tomó las riendas, y esto acabó en que los dos fundadores de la empresa se acabaron yendo y dimitieron. Snapchat, por otro lado, seguía con pérdidas y perdió un 25% de su valor en 2018, a pesar de que ya había vuelto al diseño clásico. Y en este momento de debilidad, en el que Instagram estaba jodido, Facebook estaba jodido, Snapchat estaba jodido, aparece otra empresa, otro contrincante en el ring. Estamos hablando nada más y nada menos, señores, que de TikTok. TikTok nace en 2016 en China y en cuestión de un par de años comenzó a hacerse popular en todo el mundo. Ya conoces la idea detrás de esta app. Una gran cantidad de vídeos cortos con un algoritmo pensado para mantenerte pegado a la pantalla el máximo tiempo posible. Una adicción a la que se sumaron primero los jóvenes y a día de hoy prácticamente todo el mundo sin importar la edad. Otra amenaza para el imperio de Mark. Y esta vez era un monstruo con 500 millones de usuarios en 2020. ¿Sabéis lo que hizo Mark, verdad? Bueno, lo sabéis perfectamente. Reels. Y para obligar a los usuarios a subir Reels, hizo que el algoritmo te beneficiase en visibilidad si subías este nuevo tipo de contenido.
A día de hoy Instagram y TikTok compiten de forma despiadada por el mercado de los vídeos cortos, pero también hay otros contrincantes, como por ejemplo YouTube, que también intentó entrar en todas estas tendencias, como por ejemplo las stories, los posts y ahora también los shorts, que parece el formato que mejor le está funcionando de todos los experimentos que hizo. ¿Y qué fue de Snapchat? Bueno, después del lanzamiento de Instagram Stories y con el rediseño de la aplicación de 2017, fueron perdiendo usuarios poco a poco, y ahora ya no son tan relevantes como solían ser. Aún así la aplicación sigue aguantando, pero está lejos de rivalizar con Instagram y TikTok. Instagram de todos modos sigue estando en cabeza con 2.000 millones de usuarios diarios, y TikTok también ha crecido mucho y a día de hoy tiene 1.100 millones de usuarios. Snapchat a día de hoy, por otra parte, tiene 375 millones de usuarios, lo cual es bastante menos que las otras dos, pero que le permite mantenerse a flote, ¿no? Que la empresa siga facturando y que los que están ahí pues puedan seguir trabajando. Personalmente me gusta mucho esta historia, ¿vale? Me gusta muchísimo, porque primero que nada me recuerda cómo las cosas no siempre son justas. No siempre es el primero, ni siquiera el mejor el que acaba triunfando. A veces es el más popular o el que más tiene recursos, y a veces es simplemente suerte. Evan creía que aquel rediseño de la app iba a traer a más usuarios, pero no fue así. Se arriesgó en seguir innovando y al final metió la pata. Por otro lado, su característica estrella, que eran las stories, fueron copiadas por Instagram. Se integraron en una aplicación que era más popular y que tenía más base de usuarios. Es más, no sé si habéis oído hablar de esto. Estas son las Ray-Ban Meta, que son prácticamente lo mismo que las Spectacles de Snapchat, evidentemente más moderno y con algunas aplicaciones más, pero bueno, al final del día no deja de ser otra idea que copió Mark de Snapchat. Evan era un genio creativo que estaba intentando innovar y Mark un mero espectador que cogía ideas que funcionaban y descartaba las que no. Uno se estaba arriesgando y el otro básicamente le robaba. Y aún así Facebook es la que está recogiendo los frutos de todo el trabajo de Snapchat. Pero bueno, así es como funciona el mundo. Y por otro lado, por la parte de Facebook también me llama la atención la perseverancia de Mark. Mark al principio sacó dos aplicaciones que no le funcionaron y podría haberse rendido ahí y simplemente pues seguir su propio camino, pero no se rindió. O sea, siguió buscando la manera de integrar todo lo que tenía Snapchat dentro de sus propias aplicaciones y al final lo consiguió. Por lo cual también hay una historia de perseverancia aquí que me parece muy interesante, aunque Mark no sea precisamente el bueno en esta historia. ¿Hay realmente buenos y malos en esta historia? Decidme lo que opináis abajo en los comentarios. Recordad que en la caja de descripción tenéis el link al servicio de VPN de SireGhost, donde encontraréis el descuento especial que os permite tenerlo por 2,03 € al mes y 4 meses gratis. En fin, si te ha gustado este vídeo, ya sabes, déjame una manito para arriba, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo.